embriogénesis. Esto de acá pues se le denomina el proceso de inicio tras la fecundación de los gametos para dar lugar al embrión. Está conocida como la biología del desarrollo y abarca las 8 primeras semanas del proceso después de la fecundación. Sobre las etapas. Estas de aquí son 3 etapas: preembrionario, embrionario y fetal. Vamos a comenzar con la primera, preembrionario. Esta se extiende desde la fecundación del disco con las 3 capas y comprende la primera, segunda y tercera semana. Embrionario. Hay un completo crecimiento y diferencia. Se forma desde la parte de los órganos y se extiende hasta la 4ª a 8ª semana. Tercero sería fetal. Esto se caracteriza por el crecimiento y maduración posterior de los diferentes órganos establecidos durante el periodo embrionario. Se extiende desde la 9ª semana hasta el término de la gestación. Gracias. Empezamos con el primer mes, semana 1. Primeramente el proceso de embriogénesis comienza cuando se produce la fecundación. 2 horas tras la fecundación, el huso mitótico materno se disuelve finalmente en el citoplasma y se da por concluida la meiosis ovocitaria. Luego tenemos la etapa de aparición de los pronúcleos. Aquí, 4 horas tras la fecundación, el ADN de cada progenitor se organiza en un pronúcleo. Luego de 6 horas tras la fecundación, el centrosoma paterno produce el acercamiento a los pronúcleos. Después, ya a las 18 horas, luego de la fecundación, continúa la síntesis del ADN. Una vez que los pronúcleos adquieren su tamaño máximo, el centrosoma paterno se duplica preparándose para la división celular. Esto, tras la síntesis del ADN, los pronúcleos no se fusionan, sino se disuelven las membranas y colocan los cromosomas en el huso mitótico, dando lugar al cigoto, a partir de la cual se desarrollará el embrión. Luego continuamos con la fase de segmentación, ya que a las 22 horas luego de la fecundación, que ya vendría a ser el día 1, el huso mitótico divide los cromosomas dando lugar a un embrión ya de 2 células. Luego a las 48 horas, que vendría a ser el día 2, el embrión sufre una nueva división, es decir, ya se compone por 4 células. Luego a las 72 horas, que sería el tercer día, el embrión se compone ya de 8 células. Ya a las 96 horas, día 4, el embrión comienza su propio metabolismo y también ya se empiezan a diferenciar los primeros tejidos. Ya a las 120 horas tras la fecundación, que se le conoce como el 5.º día, el embrión pasa del estadio de mórula al de blastocisto. Ya en la hora 144, día 6, el blastocisto aumenta su tamaño y se produce la eclosión. El blastocisto eclosionado necesita implantar en el útero para continuar su desarrollo correcto. Semana 2. A partir de la segunda semana, el blastocito se encuentra enterrado en el endometrio uterino. El trofoplasto próximo a él forma unas vacuolas que van confluyendo hasta formar lagunas. Y comienza a desarrollarse en el mesodermo extraembrionario, que es una capa de células situada entre la cara interna del citoplasma y la cara externa del saco vitelino primitivo. Hacia el día 14, el disco embrionario ha desarrollado el hipoplasto, y la lámina precordal, situada en la porción cefálica del embrión. Semana 3. Durante la tercera semana da comienzo el proceso denominado gastrulación, que tiene por objeto la formación de las capas fundamentales del embrión, o también capas germinales, que son ectodermo, que es la capa más externa de células que rodea el embrión; el mesodermo, que son células que forman la parte superior de la capa que creció al interior en la blástula; dermo, que es una capa de células más internas. El epiplasto y el hipoplasto se prolongan hacia los lados y en dirección caudal, hasta contactar el mesodermo extraembrionario. Semana 4. En la semana 4, el embrión empieza a desarrollar los vestigos de los futuros órganos y aparatos.
El cambio más importante en esta última semana del primer mes del embarazo es el plegamiento. Del disco embrionario en el interior se forman las cavidades y las membranas que darán lugar a órganos huecos como los pulmones. Comienza entonces una fase de crecimiento frenético que dura otro mes. Se van embosando todos los órganos, sistemas y aparatos del futuro organismo adulto. Segundo mes de embarazo. En el segundo mes, a este mes se le conoce propiamente como periodo y se caracteriza por la formación de tejidos y órganos a partir de las hojas embrionales. Organogénesis, al estudio de este periodo se le conoce como embriología especial. Del ectodermo se derivan los órganos y estructuras más externas, como la piel, sus anexos, pelos, uñas, la parte más exterior de los sistemas digestivos y respiratorios, como la boca, el epitelio de la cavidad nasal, las células de la cresta neural, los melanocitos y sistemas nerviosos periféricos, dientes y cartílagos del sistema central, el cerebro, la médula espinal, el epitelio acústico, el mesodermo. El mesodermo se divide en varios subtipos, encargados de formar diferentes estructuras. El mesodermo cordado, este tejido dará lugar a la notocordia, órgano transitorio cuya función más importante es la inducción de la formación del tubo neural y el establecimiento del pie antero-posterior. Mesodermo dorsal somítico. Las células de este tejido formarán las somitas. El mesodermo intermedio formará el aparato excretor y las gonadas. El mesodermo lateroventral dará lugar al aparato circulatorio y va a tapizar todas las cavidades del organismo. El mesodermo precordal dará lugar al tejido mesenquimal de la cabeza y formará los muchos tejidos conectivos y la musculatura de la cara. El endodermo. El endodermo dará lugar al epitelio de revestimiento de los tractos respiratorios y gastrointestinales. Es el origen de la vejiga urinaria y las glándulas tiroides y paratiroides, hígado y el páncreas. El tercer mes. El tercer mes, el embrión toma el nombre de feto y ya mide 9 centímetros. En una de sus primeras transformaciones, pierde la apariencia asexuada y presenta nítidamente su condición masculina o femenina. Todos los órganos se encuentran formados y de ahí en adelante solo deberán perfeccionarse. La placenta funciona perfectamente, uniendo al feto con la madre. Disminuye los riesgos del aborto y aumenta su resistencia, ¿no?, contra un agente agresor, contra los agentes agresores. Ya. Tenemos lo que es el cuarto mes, ¿no? En el cuarto mes el feto tiene una cabeza enorme, desproporcionadamente mide 18 centímetros. Su corazón late 2 veces más deprisa que el de un adulto, ¿no? Tenemos lo que es el quinto mes. El quinto mes el feto entra en contacto con todo el mundo, ¿no? Cuando su madre percibe las primeras puntapiés, los huesos, las uñas empiezan a endurecer y aparecen los mamelones y los latidos de su corazón pueden ser escuchados con estetoscopios, relaciona cuando escucha ruidos. Sus pulmones ya están formados, pero aún respira el oxígeno de la sangre de la mamá. Tenemos el sexto mes. En el sexto mes el bebé mide 30 centímetros y pesa más de 1 kilogramo, ¿no? Se mueve mucho, sus músculos y se están desarrollando más. La nuba cae y es reemplazado por cabellos. En su cuerpo ahora está protegido por una sustancia blanca y oleosa. Para aclarar, ¿qué es la nuba? Es un vello corporal que recubre el feto durante todo el embarazo. Eso sería. Continuando con la exposición, voy a hablar acerca del séptimo mes. Los complicados centros nerviosos establecen conexiones y los movimientos del feto se hacen más coherentes y variables. Mide cerca de 35 centímetros y pesa más de 1 kilogramo. Si naciese en este momento tendría buenas posibilidades de sobrevivir, por lo que se consideraría como parto prematuro. Vamos con el octavo mes. Este es el mes de envejecimiento. La grasa desciende la piel que hasta entonces estaba arrugada. Sus formas se redondean y la piel se vuelve más rosada y espesa.
En esta etapa es cuando se coloca con la cabeza hacia abajo. Algunos órganos ya funcionan en forma definitiva. Mide de 40 a 45 centímetros y pesa alrededor de 2 kilogramos. El último mes es el 9º mes. El feto se prepara para nacer, gana peso y la fuerza necesaria para realizar el trabajo que está por enfrentar. Aunque el trabajo del parto especialmente lo realiza el útero, a través de las llamadas contracciones, su cabeza se desliza y empieza a descender por la cavidad uterina, esperando el momento de salir a la luz, que ya está muy próxima. Gracias.